Pedisteis la luz y la verdad por sorpresa, y por sorpresa la tendréis. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Presentamos Ciencia Celeste. He aquí la sublime verdad. El mundo aumentará su puntaje celestial, leyendo al Padre Eterno, como jamás se leyó en este mundo, porque cada letra leída es un puntito de luz ganado, y más se acerca la criatura al reino de los cielos. Ciencia Celeste. Nueva moral. Filosofía común. Justicia divina. Porque veréis que la naturaleza se expresa a medida que la doctrina del Cordero se extiende. Bendito y alabado seas por siempre en nuestras divinas mentes. Tú eres el único Padre eterno, Creador infinito de todo cuanto existió, existe y existirá. Alabado sea el divino Padre eterno, Creador infinito de todas las cosas. Alabada sea la divina Madre Solar Omega, la mejor amiga. Alabado sea el primogénito solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno, titulado Juicio final. Los gobiernos que no unificaron jamás al mundo no entrarán al reino de los cielos. Toda división no es del Padre. Sí, hijito. Solo Satanás se divide a sí mismo. Y de verdad te digo que ningún miembro del sistema de vida de este mundo entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no conoció tal sistema a uno que lo vivió. Los gobiernos del sistema de vida de la explotación serán acusados en mi reino de complotar contra mis humildes. Quien no se comportó como se comportan los humildes, no es humilde. Y no entra al reino de los cielos. De verdad os digo que dividir gobernando nada tiene de humilde. La humildad unifica. Y el egoísmo separa. Si este mundo jamás logró la unificación, es porque fue dirigido por egoístas. De verdad os digo que ningún egoísta entrará al reino. Es más fácil que entre al reino un humilde y sencillo a uno que fue egoísta. De verdad os digo que ningún espíritu pidió al Padre dividir en el mundo a sus propios hermanos. Todo el que dividió en la convivencia humana será también dividido en otras existencias de otros mundos. De verdad os digo que todo funcionario gubernamental será más severamente juzgado en mi reino. De verdad os digo que debéis pagar en existencias cada segundo transcurrido en vuestros años de funcionario. Porque desde antes que nacierais estaban mis escrituras. Vosotros no les disteis importancia en las cosas del mundo. Craso error. No se os enseñó que Dios está en todas partes y en todas las cosas estoy en todo lo que vuestra mente puede imaginar. Porque no tengo ni principio ni fin. De verdad os digo que maldeciréis el día en que entrasteis a ocupar un cargo gubernamental. Porque a partir de ese día empezasteis a servir al demonio. Vuestra filosofía que tuvisteis en la vida no es filosofía del Padre, puesto que no os guiasteis por sus mandatos. Por lo tanto, de verdad os digo que ninguno de vosotros será resucitado en carne en este mundo. No volveréis a ser niños en este planeta. Porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Todo se pide en el reino. Empezando por vuestra vida. Cuando pedisteis vuestro juicio, fuisteis severos para con vosotros mismos.
Todo lo pedisteis. Toda vuestra manera de ser. Hasta el número de poros y respiraciones de vuestro cuerpo. Y de verdad os digo que pedir vida y por ingratitud intelectual perder la eternidad es una de las tragedias más grandes que puede ocurrirle a una criatura. Porque no existe premio mayor en la creación que volver a ser un niño de 12 años. Y quien no es un niño, no ve la gloria del Padre. Solo siguiendo la moral del Padre se puede seguir siendo un niño. Se puede seguir conservando la inocencia. Jamás conservaréis la inocencia con sistemas de vida que tienen por base la ambición al oro. De verdad os digo que nadie pidió ser ambicioso en el mundo. Todo lo contrario. Pedisteis al Padre por sobre todas las cosas luchar con todas vuestras fuerzas espirituales contra la ambición y contra todo yugo creado por el mismo hombre. En otras divinas palabras, contra el demonio mismo. De verdad os digo que toda maldad salida de los hombres contra los hombres es el demonio de las Escrituras. No existe otro demonio. Y vosotros, funcionarios gubernamentales del mundo, hicisteis el papel del mismo Satanás. Ciertamente sois ciegos guías de ciegos. Ciega la humanidad y ciegos los que la dirigieron. De verdad os digo que vuestra ceguera es ceguera por comodidad. La ilusión no encontró escollos en vosotros y caísteis. Porque vuestra ceguera no os dejará entrar al reino de los cielos. Esto es vivir por vivir. Filosofía muerta es. Porque no da fruto ni para su creador ni para las generaciones del futuro. De verdad os digo que ningún descendiente vuestro entrará al reino de los cielos. Toda herencia es expansiva en su cualidad y calidad. Y las leyes del Padre son las mismas e iguales para todos. De verdad os digo que lleváis dentro de vosotros mismos un drama viviente que renace en el reino de los cielos. Vuestras invisibles virtudes e ideas generadas en la vida os acusarán en el reino. Porque nada es muerto delante del Padre. Todo se vuelve vida delante de Él. De verdad os digo que recién ahora sabréis qué es lo que sucedió en donde fuisteis creados. Nadie en la vida tuvo el poder y la ciencia de hacerlo. Porque no eran de la jerarquía solar. Alfa y Omega lo es. Porque da doctrina que no tiene fin. Por el fruto se conoce el árbol. Por el contenido de una doctrina se conoce si es o no de Dios. De verdad os digo que todo aquel que no estudió lo que era del Padre no entrará al reino de los cielos. Porque todo lo que sale del Padre es eterno. De lo del Padre salió toda vida. Y de los hombres salió lo efímero, que debe rendir cuenta a la eternidad del Padre. Los gobiernos que no estudiaron al Padre, para constituirse en gobierno, dieron al mundo la más grande inmoralidad. Porque se constituyeron en la cabeza de la violación. Porque de verdad os digo que si son condenados los ciudadanos, mayormente condenados son los que los dirigieron en la vida. Impusisteis moral, que no es la moral del Padre. Porque la moral del Padre no divide a nadie. De verdad os digo que los gobiernos son productos de los egoísmos de los hombres. No son de Dios. El libre albedrío del Padre unifica. Y el libre albedrío de los hombres divide. Solo Satanás se divide a sí mismo. La evolución vuestra viene saliendo de las tinieblas. Porque el error mayor produce errores menores. Que si no se enmiendan, llegan también a mayores. He aquí una revelación divina. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y se conserva la jerarquía. La maldad es experiencia, tanto arriba como abajo. Lo bueno fue malo. Y lo malo fue bueno. De vuestro libre albedrío depende en cuál de ellos quedáis. De sí mismo sale el juicio. Todo juicio parte de las Escrituras del Padre. Porque todo rebaño tiene su pastor. Nadie es desheredado. Todos los mundos que contienen rebaños tienen escrituras. Cada humanidad es un rebaño. Y cada rebaño una humanidad. Porque todos los espíritus tienen el mismo derecho a hacer lo que desean. Todos tratan de ser todo.
La diversidad de seres en los mundos es diversidad de todos. Porque fuisteis todo lo que os rodea. Y conserváis vuestra identidad. La Trinidad os dice, sois lo que fuisteis. Y lo que fuisteis seréis. Porque cada uno se hace su propio cielo, en lo que fue y en lo que será. De verdad os digo, que el cielo es el mismo conocimiento aprendido en las existencias que fuisteis. Cada existencia tiene moral intuitiva. Hasta la forma más primitiva la tiene. Vuestros antecesores no tuvieron leyes escritas. Porque así lo pidieron en sus entendimientos. Y de verdad os digo, que todo entendimiento, desde el primitivo, es juzgado por el Padre. Lo primitivo también tiene sus leyes en el reino. Porque nadie es desheredado. Y de verdad os digo, que hasta las tinieblas son juzgadas en leyes. La justicia del Padre sobre los que dividieron su rebaño será la caída del mundo materialista. Un mundo que no es árbol plantado por el Padre. Y de raíz será arrancado. El mundo del Padre debió haber salido de los humildes. Porque ellos son los primeros en el reino. Y no un mundo creado por ambiciosos. Cuyo Dios el oro ilusionó a la humanidad. Un mundo que sirvió a otro Señor. No al Dios viviente, sino al Dios de muertos. Porque ninguno que le sirvió entrará al cielo de los vivos eternos. Solo se entra cumpliendo la ley y los mandamientos del Dios viviente. De verdad os digo, que este mundo es derribado por su propia ley. Tal como es derribado un ídolo. Porque ningún ídolo debió haber existido. Ni de carne, ni de metal, ni de barro. El Padre Jehová es Dios celoso de sus leyes. Celoso, justo y perfecto. De verdad os digo, que todo famoso del mundo es el último en el reino. Y todo el que perpetuó su nombre en nombres de calles, monumentos, edificios o estatuas y medallas, no entrarán al reino de los cielos. Y de verdad os digo, que ni los que crearon las leyes para tal cosa entrarán al reino. Es más fácil que entre al reino uno que no perpetuó el egoísmo, creando la ley, a uno que no la creó. Toda ley salida de esta generación y las pasadas legalizaron lo ilegal. Perpetuaron el error. Y de verdad os digo, que el error de los errores es dejar de lado la ley del Padre. Porque tras ello se desencadenan todos los demás errores. Seguir los consejos de los ambiciosos es un error. Y este mundo fue organizado por ambiciosos. El Padre os dio la inteligencia para perfeccionar la luz del conocimiento. Y no para perfeccionar las tinieblas. Llegar a ser rico no tiene ningún mérito en el reino de los cielos. Es por eso que ningún rico ha entrado al reino. Los ricos son desconocidos. La verdadera gloria y poder lo constituye el conocimiento y no la riqueza. He aquí el craso error de vuestro mundo. Muchos quieren el conocimiento y otros la riqueza. De verdad os digo, que es más fácil que entre al reino uno que luchó por el conocimiento a uno que luchó por la riqueza. Aunque la consecución de la riqueza haya costado conocimiento. Aquí la filosofía que se persigue anula la intención que debió ser en las leyes del Padre. Y mientras mayor fue el escollo que encontró, el que buscó conocimiento, mayor es su premio en el reino de los cielos. De verdad os digo, que entre dos que lograron conocimiento, aquel que más tuvo sudor de frente, aquel es primero en el reino. El más sufrido entre los sufridos, es primero en el reino. Mientras más dolorosa fue una prueba de vida, más grande es en el reino. De verdad os digo, que la riqueza os aleja de mi reino. Porque no preferís las escrituras del Padre. Así igual, no se tiene preferencia por los que fueron ricos en este mundo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo, que cualquiera pudo haber sido rico. Libre albedrío tienen todos. La causa no está en la riqueza misma. La causa está en que ninguno debió ser ni rico ni pobre. Porque los elementos de la naturaleza que alimenta vuestra vida os fueron dados a todos por igual. Porque el Creador no hace distingos con sus hijos. ¿Por qué los hombres las hacen? Es lo que tienen que responder ante Dios, el reino y el mundo.
Porque todos pedisteis juicio público universal. ¿Cuál es la filosofía del reino de los cielos? Allí nada se oculta. Porque todos son limpios de corazón. El término oculto se desconoce en el reino de los cielos. Todo egoísmo es desconocido. Todo rico es mirado como una forma de egoísmo viviente. Como un microbio raro de las tinieblas. Raro por infinitas razones. Porque vuestro planeta Tierra es desconocido en el reino de los cielos. Esto se debe a que el universo no tiene límites. Nadie es mayor dentro del universo, sino el Padre. De verdad os digo que todo espíritu es como un grano de arena. Y los mundos igual. Todo cuanto podáis imaginar en dimensiones es un polvo mirado desde el macrocosmo o reino de los cielos. Es por eso que fue escrito, del polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir, de un mundo microscópico sales y a un mundo microscópico entras. Porque todo espíritu nace y muere de nuevo. Pasa por infinitas existencias. Y las pasará por toda eternidad. Como infinitas son las existencias, infinitos son también los premios y las caídas que habéis tenido. El que dice lo contrario, perpetúa su límite. Porque niega a las virtudes y elementos que le dan la eternidad. Niega a criaturas vivientes, tal como lo es su espíritu. Porque materia y espíritu son vivientes en el universo expansivo pensante. Nada es muerto de lo que sale del Dios viviente. Los que niegan la eternidad son espíritus atrasados. Nada o casi nada saben de ella. Su intuición es microscópica. Ni buscan el conocimiento que conduce a ella. De verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que buscó a uno que no buscó. Ninguna categoría de cómodo entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todo funcionario de gobierno divisionista fue cómodo. Prefirió ignorar las escrituras. Y prometieron en el reino hacer lo contrario. De verdad os digo que todo dirigente del mundo del capitalismo son los espíritus más atrasados que han venido al mundo. Se aseguran el puesto sin preguntarse si está o no correcto. De acuerdo al divino mandato, respetarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. Lo que se traduce, primero veré las escrituras y después escogeré. He aquí lo que debió hacer cada criatura humana en la prueba de la vida. Decir lo contrario es anular la propia promesa hecha en el reino de los cielos. Si esta humanidad hubiese procedido así, os aseguro que este mundo no estaría dividido en naciones. Tendría gobierno común. No habrían ni ricos ni pobres. Ni tendríais juicio final. No habría causa para ello. Ni vuestro espíritu estaría dividido. Y todos entraríais al reino de los cielos. Mas, no ocurrió así. Oportunidad tuvisteis. Muchos siglos. Y no hay tiempo que no se cumpla. El vuestro se cumplió. Se inicia en este mundo otro tiempo. El tiempo de gobierno de los humildes. Los escogidos por el Padre Jehová. Lo que por siglos y siglos se ha dicho en las Escrituras. Y si esto os causa asombro, es porque habéis vivido en la ignorancia. Habéis vivido solo para el mundo. Y no para vuestro Dios. Cuando se vive para Dios, se le busca en su Escritura. Porque allí su libre albedrío habla. El buscar al Padre con un olvido encima es la suprema prueba de esta forma de vida. El olvido de vuestro origen. Que vosotros mismos pedisteis. De verdad os digo que si no hubieseis pedido el olvido de vuestro pasado, vuestra vida no sería la prueba de la vida. La Trinidad Divina os habría dado otra interpretación de la vida que pedisteis. Porque las cualidades y calidades de vida son infinitas. Hay tantas clases de vida en el universo como cuerpos celestes contiene. Porque nadie es menos ante el Creador. Tienen derecho a lo infinito, tanto la materia como el espíritu. De verdad os digo que todo cuanto veis en el espacio es desconocido en el reino de los cielos. Porque lo que se conoce es infinito. Y lo que no se conoce también es infinito.
La ciencia celeste o ciencia del Cordero de Dios os enseñará lo que jamás conoceréis. Porque vuestra ciencia terrenal es limitada. No penetra jamás el macrocosmo. Y de verdad os digo que este mundo seguirá con apasionamiento jamás visto la escritura telepática del Cordero de Dios. Su seudónimo será Alfa y Omega. ¿Qué significa principio y fin? Porque principiaréis a comprender vuestro origen. Y veréis la caída de todo lo que no es del Padre. El principio enseña y el fin juzga. El conocimiento del universo fue pedido por vosotros. Porque no hay juicio sin conocimiento de causa. Y la causa en el Padre es el conocimiento de lo creado. El conocimiento es la perla del reino de los cielos. Sin esta perla no se entra al reino de los cielos. Porque todo conocimiento contiene la semilla galáctica, la sal de la vida. Todo conocimiento es el alfa y la omega de vuestro propio cielo. Porque cada uno se hace su propio cielo. Vuestro principio y fin sale de vosotros. Porque cada idea que emanáis es un futuro mundo. Y todo el conjunto de ideas que habéis generado en la vida es el conocimiento que será sal de vida. De verdad os digo que según vuestra conciencia, así será la conciencia de las criaturas de vuestros futuros mundos. De cada microscópica idea sale un principio planetario, que según el comportamiento de vuestro libre albedrío, puede ser de tinieblas o de luz. He aquí el principio de vuestra propia eternidad. Salida de vosotros mismos. Es por eso que fue escrito, hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Ser idea y expandirse hasta llegar a ser un colosal planeta. He aquí la variedad infinita de cuerpos celestes en formación que observáis. Y de verdad os digo que todos ellos comenzaron con la microscópica temperatura que contiene una idea al generarse. Tal como ocurrió con vuestro planeta. De verdad os digo que todo mundo posee su cielo. Porque la idea primitiva conoció cielo. El generador de ideas vio cielo. He aquí el principio y causa de vuestro destino espiritual. Y de verdad os digo que todos los que me niegan crean ideas cuyo fruto son mundos que no conocerán a Dios. Porque tal idea la heredarán las criaturas del futuro mundo. Todo se hereda según como se pensó. Y es así que todo espíritu que sirvió a gobierno del sistema de vida de este mundo no ha cesado de crear mundos desiguales. Mundos que experimentarán la injusticia, el abuso, el desprecio, la ignorancia hacia lo que es del Padre, la explotación. Y de verdad os digo que vosotros mismos, creadores de vuestros mundos, tendréis que visitar tales creaciones para hacerlas avanzar en el camino del perfeccionamiento. He aquí la visita de la Trinidad humana. He aquí la visita de un Padre solar. Tal como la Trinidad solar os visitó. Porque de verdad os digo que la Trinidad es tan infinita como el universo mismo. Está en todas partes y es a la vez una. Cada criatura del universo es una Trinidad. Porque nadie es desheredado. Hasta el microbio es una Trinidad en su filosofía viviente. Porque todos son iguales en derechos ante el Padre. De verdad os digo que todo mundo que no imitó al Padre en sus leyes, esa humanidad no entrará al reino de los cielos. Y todos los seguidores de sus leyes tienen juicio universal. Es decir, juicio en libros que se escribirán en todos vuestros idiomas. De verdad os digo que vosotros mismos, violadores de la ley, pedisteis la rigurosidad en vuestro juicio final. Y se os concedió. He aquí la causa del llorar y crujir de dientes. Porque todas las virtudes de vuestro espíritu pidieron lo mismo. Pidieron pasar junto con el espíritu la experiencia de un juicio severo. Y también se les concedió. Fuisteis severos consigo mismos, porque imitasteis la divina moral existente en el reino de los cielos. Allí los pequeños imitan a los grandes. Porque de verdad os digo que a todo pequeño le es permitido ver las virtudes vivientes de los reinos de los cielos. Porque todo pequeño es grande en el reino. Se le tiene preferencia. Es así que todos vosotros humildes de corazón,
veréis el lugar galáctico de donde salisteis. El lugar en donde fuisteis creados. El interior de los soles Alfa y Omega. De la galaxia Trino del macrocosmo. Y de verdad os digo que veréis lo que ninguna criatura humana ha visto. Porque ninguna de ellas ha entrado al reino de los cielos. Desde el mismo instante en que este mundo de carne conoció el oro. Conocerlo en sí mismo, nada de importancia tendría. Mas, codiciarlo, explotar y hasta matar por el oro, es otra cosa. Porque solo se gana la condena. Es lo que le ha ocurrido a este mundo. Tomó por base de su sistema de vida al oro mismo. Y con ello condenó a toda la humanidad a no entrar al reino de los cielos. Porque los creadores de este sistema de vida lo idearon no para cumplir lo del Padre por sobre todas las cosas, como lo prometieron en el reino. Lo crearon impulsados por el dominio sobre los demás, por la ambición de poseerlo todo. De verdad os digo que ningún maldito, cabeza de esta bestia llamada capitalismo, quedará. Más les valdría no haber quebrantado sus propias promesas. El mundo del interés y la hipocresía que crearon será derribado. Porque es uno de los árboles que no plantó el Padre Jehová. Y de raíz será arrancado. Este árbol creado por hombres es el peor yugo que ha conocido este mundo. Es la escuela de la degeneración en este planeta. Todo lo que sale del oro, corrompe. Los siglos transcurridos con este reinado del oro os lo demuestra. Un grupo de demonios lo tiene todo. Y una humanidad hambreada. Y piden que les respeten la ley, y ellos no respetaron la del Padre. De verdad os digo que todo rico quedará en la más grande pobreza que pueda concebirse. Porque la miseria existente salió de su misma filosofía. Si no hubiesen ricos, no habrían pobres. Lo que acumuló uno en demasía, le falta al otro. Todo rico es autor del desequilibrio en la posesión material. Autor de todo sufrimiento. De toda penuria. De verdad os digo que todo lo que hicieron sentir a otros, lo sentirán ellos. Porque debe cumplirse la divina parábola, con la vara que mides serás medido. Así como te comportaste con los demás, así se comportarán contigo. Toda filosofía que se vive tiene sus consecuencias cuando no se respetó lo de Dios. Y esta es una de sus consecuencias. Se vuelve contra los mismos que la crearon. El demonio se divide a sí mismo. Porque el mundo de la riqueza y la avaricia se destruirán por sí solos. No tendrán el valor ni la fuerza moral de resistir la prueba que se les viene encima. Una prueba que ellos mismos pidieron. Mas, erraron el camino. En vez de escoger una filosofía que los fogueara más, buscaron una que hizo de ellos débiles moralistas. Una moral basada en la materia es moral muerta. No perfecciona el espíritu. No le prepara para las pruebas espirituales. Porque el oro ilusiona y no ilustra. La ilustración del materialismo no quedará. Porque su árbol filosófico es arrancado de raíz. Jamás nunca debió haber sido creado. Porque salió de egoísmo. Un árbol que no es del Padre. Si fuera del Padre, este mundo sería un mundo de la luz. Un mundo paraíso. Un grupo de demonios, refinados en la astucia, hizo de esta humanidad un llorar y crujir de dientes. Porque por causa de ellos, ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino un mundo que no conoció la codicia a uno que la conoció. Es más fácil que entre al reino un mundo bárbaro que nunca conoció sistema de vida a uno que habiéndolo conocido, violó la ley del Padre. De verdad os digo que por los llamados ricos, este mundo conocerá el juicio final. Y no por causa de humilde alguno. Los demonios siempre dan que hacer cuando piden pruebas de vida en mundos de la luz. De verdad os digo que todo aquel que tuvo malos pensamientos en la vida es un demonio. El tiempo de su maldad le da la correspondiente jerarquía demoníaca. Y todo tiempo en justicia se mide en segundos. El tiempo de menos de un segundo también es juzgado.
Los funcionarios que sirvieron a gobiernos falseando la ley del Padre deben sumar todos los segundos transcurridos en el tiempo en que fueron funcionarios. Si fueron años, deben calcular el número de segundos contenidos en el total de años. De verdad os digo que caro cuesta servir al demonio. Sé que muchos habrían deseado no hacerlo. Mas no tuvieron el valor ni la fuerza de voluntad de cambiar sus destinos dentro del destino. Poquísimos fueron en la historia de este planeta que lo hicieron. Los demás, totalmente ilusionados. Vieron la injusticia y nada hicieron contra ella. La legalizaron en sus corazones. Convivieron en la división viviente. Y sus espíritus fueron divididos en complacencia con el sistema de vida. Ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. De verdad os digo que maldeciréis vuestras propias costumbres, vuestros ideales, vuestra educación, vuestra posición, vuestra religión y todo aquello que jamás debió haber sido. Porque de todo lo que os dio este vergonzoso sistema de vida, nada de ello vale para que entréis al reino de los cielos. Solo vale el trabajo. Porque es la filosofía eterna del Padre. Todo vuestro mundo se acabará. Mas, el trabajo jamás. De un mundo pasa a otro mundo. Porque lo del Padre no tiene ni principio ni fin. De verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que trabajó un segundo en su vida a uno que no trabajó. Lo del Padre es lo primero. Lo que se hizo en la vida y su relación con los mandatos de las Escrituras. Todo trabajo hecho por los demás tiene premio multiplicado por 3. Es decir que por cada segundo de trabajo hecho, corresponden 3 puntitos. Y de verdad os digo que todo explotado está a la cabeza con su puntaje ganado con su esfuerzo. Debe agregarse 3 puntos celestiales más por practicar trabajo bajo un yugo de explotación. Si no existiese explotación, serían solo 3 puntitos por segundo trabajado. Son por lo tanto 6 puntos por segundo trabajado. Es por eso que fue escrito que todo humilde sería ensalzado y todo grande despreciado. La razón está en que todo grande de este mundo no tiene tanto puntaje celestial que le acerque al reino de los cielos. Y es por esta causa que fue escrito que todo humilde es grande en el reino de los cielos. Grande porque su puntaje celestial le hace brillar como el brillo de la sal expuesta al sol. Todo conocimiento brilla alrededor del cuerpo del espíritu. Porque habiendo salido de padres solares, sois soles microscópicos. Tal como mi hijo primogénito, que siendo del macrocosmo, pidió al Padre nacer de nuevo entre vosotros. Y será conocido por su sabiduría. Brillante como un sol. Tal como su rostro brilló cuando pidió al Padre nacer como Moisés. Porque Moisés y Cristo son una misma Trinidad. Un mismo espíritu. Una misma jerarquía solar. De verdad os digo que todo conocimiento aprendido se traduce en radiación alrededor del cuerpo. Al brillo de esta radiación se le llama la sal de la vida. Porque es producto de un esfuerzo hecho en la vida. Cuando el esfuerzo o trabajo realizado en un segundo es por los demás, la sal de la vida posee la más elevada cualidad y calidad ante el Padre. Hacer todo trabajo en nombre del Padre es ganarse su divina voluntad. Y de verdad os digo que cuantas veces pronunciasteis mi divino nombre, tantas veces seréis premiados. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que pronunció mi nombre a uno que no lo pronunció nunca. Porque vuestro Creador se emociona tal como os emocionáis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Muchos de vosotros tenéis un concepto erróneo del Padre. Y me valdré de un ejemplo muy material y muy común entre vosotros, por donde me busquen me encuentran. Porque estoy en todos y en todas partes. Aún antes que vosotros viváis vuestro futuro, vuestro Padre ya lo vive. Me adelanto a las mismas existencias. Por donde vosotros pasáis, ya ha pasado el Padre. Y así remontaos hasta donde vuestra mente pueda imaginar. Porque vuestras existencias jamás tendrán fin. Las creaciones del Padre no tienen ni principio ni fin.
Y vosotros sois una de mis infinitas creaciones. Todo cuanto existe me pertenece. Porque detrás de mí, nadie. Después de mí, universos infinitos que tratan de emularme. Los alabo, mas nunca me alcanzarán en perfección. De verdad os digo, que a vuestro Padre Jehová le agrada la competencia creadora. La que perfecciona a la criatura. La que hace avanzar a los mundos. Y por lo mismo, a cada mundo que tiene por misión ser una morada, le doy sagradas escrituras. Le doy leyes que cumplir. Y les doy libre albedrío. Vuestro Creador a nadie obliga. No confundir la obligación con la justicia. El Padre Jehová da oportunidad. Y es la criatura la que decide. A vosotros os he dado toda una vida. Y al mundo muchos siglos. A nadie he obligado. Según vuestro entendimiento. Y ya veis cómo está este mundo. La inmoralidad invade al mundo. Los escándalos se hacen rutinarios. La explotación se sigue practicando. Mis escrituras han pasado a segundo plano. Estos espíritus insisten en el oro. Y más grande es la ceguera. Yo os pregunto, ¿debo premiarlos? ¿Qué haría uno de vuestros padres terrenales si viera que su hijo va a morir por la corrupción? ¿Y qué peor muerte la de no poder entrar al reino de los cielos? De verdad os digo, que ciertamente dormíais ante mis escrituras. El despertar será doloroso. Llorar y crujir de dientes. He aquí vuestra suprema prueba. El de no dejaros sorprender por vuestras propias indiferencias. Cada individualidad pidió su propia lucha. Y a todos les fue concedido. La prueba de la vida comienza por la misma dificultad que cada cual encuentra en interpretar mis escrituras. Pedisteis las dificultades como parte esencial de vuestra lucha. Todo sudor de frente es vencer dificultades. Es lo contrario a lo fácil. Y de verdad os digo que una vida que tuvo las mayores dificultades es la primera en el reino. Y la que tuvo las mayores comodidades, la última. Porque vuestro Padre premia, por sobre todas las cosas, los esfuerzos de sus hijos. Y en los pobres y humildes están los mayores premios. Escrito fue que todo humilde es grande ante el Padre. Es grande por su mérito. Por la lucha por la vida. Que le acerca más que ninguno al cumplimiento del mandato del Padre. Los más sufridos, los más despreciados, son del reino. Para ellos es la gloria. Porque así está escrito. Los cómodos tienen que reconocer que su premio ante el Padre tiene que ser menor. Lo contrario sería no reconocer el mérito de otros. De verdad os digo, cómodos y ricos del mundo, que maldeciréis vuestra comodidad. Porque por ella no entraréis al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que pasó incomodidades a uno que no las experimentó. De verdad os digo, que de acuerdo a mis mandamientos, todos debieron haber vivido en comodidad. Porque todos sois iguales en derechos delante del Padre. La comodidad debió ser producto de la igualdad. Una igualdad que fue aplastada por el orgullo y la ambición de este mundo. De verdad os digo, que todos los que lanzaron la primera piedra no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que nunca ideó sistema de vida violador de las leyes del Padre a uno que los ideó. Ningún grande ni famoso alguno de este mundo ha entrado al reino de los cielos. Ni ninguno entrará. Son los mayores ciegos de este mundo. Todo lo que ha producido este mundo no es del Padre. Porque todo se ha hecho a costillas de la injusticia y del perpetuo sufrir de millones de seres. Y de verdad os digo que más les valdría a los que crearon el llamado capitalismo no haber pedido nacer en este mundo. Porque todos los que hicieron sufrir a otros lo sentirán ellos. La ley del Padre fue dada para todos. Todos son iguales en todo. Así debió haber sido desde un principio. El demonio de la injusticia está en vosotros mismos. Las ideas malas que no toman en cuenta al Padre son las causantes de todas las injusticias. Y la maldad comienza partiendo por la misma indiferencia que tuvieron y tienen los que dirigen al mundo.
Y la justicia del Padre comienza por ellos mismos. Y no podía ser de otra manera. Todo mal debe ser arrancado de raíz. Y en los grandes del mundo está la raíz del mal. De verdad os digo, que para transformar a un mundo como lo desean los humildes, se necesita la intervención de la divinidad. Tal como ocurrió en el pasado de la tierra. Siempre que interviene la divinidad, deja una doctrina viviente. Una norma de vida y moral. Deja un fruto. No afecta al libre albedrío de las criaturas. En el sentido de obligarlas. Eso sería imperfección celestial. Y aún sin obligar a nadie, las doctrinas salidas de la divinidad triunfan sobre los mundos. Cada uno se hace su propio cielo. Cada uno toma su propio camino. Su propio destino. De verdad os digo, que el más microscópico desvío de mis escrituras no conduce al reino de los cielos. Se cumplen destinos planetarios fuera de ellos. La ley del Padre lo incluye todo. Hasta el tiempo de espera que todos pidieron para cumplir lo prometido en el reino. Toda idea incluye tiempo, espacio y filosofía. Y juicio final. De verdad os digo, que la doctrina del Cordero de Dios es el juicio final. De una u otra forma tendríais que conocer las características de vuestro juicio. Solo que os encuentra desprevenidos. Una sorpresa que es toda una vergüenza. Hasta los elegidos para ser los primeros desprecian la revelación. Haciendo lo opuesto prometido al Padre. De verdad os digo, que cada segundo de desprecio transcurrido a los que pidieron ser los primeros en recibir la revelación, es una existencia que debe cumplirse fuera del reino de los cielos. Más les valdría a estos espíritus no haberla pedido. Porque no tendrían en sus conciencias tal deuda delante del Padre. Toda promesa hecha en el reino se transforma en una forma de vida en lejanos planetas. Todo se materializa. Todo se vuelve sal de vida. O conocimiento, que es lo mismo. El conocimiento aprendido brilla físicamente. Como brilla una sal ante los rayos solares. Todo lo aprendido no solo en la actual vida, sino que en todas las que habéis tenido. Brillo tras brillo a lo largo de la eternidad espiritual. Hasta llegar a ser un brillante sol primogénito. Primero es sabiduría. En un grado tal, hasta donde vuestra mente pueda imaginar. Porque el mérito del conocimiento conquistado dura por toda la eternidad. La maldad es aplastada por el conocimiento. La luz penetra las tinieblas. El amor del Padre, que es la suprema luz, todo lo vence. Triunfa en todos los mundos. De verdad os digo, que cada uno se hace su propia luz. Porque cada uno es responsable de sus actos. Esto corresponde a la divina parábola, cada uno se hace su propio cielo. Porque todo cielo nace del conocimiento de cada uno. Todo cielo nació de una idea que experimentó el sudor de frente. Toda idea que se genera es un futuro planeta. Todos los mundos nacen microscópicos. Son al principio ideas. Nacen de lo invisible a lo visible. Vosotros no veis vuestras ideas. A pesar que vosotros las creáis. Ni nadie las niega. Negar sus propias ideas es negar la eternidad. Las ideas, al igual que el espíritu, poseen libre albedrío. Tienen la herencia del Padre. Y las ideas acusan a todo espíritu que las niega. De verdad os digo, que todo creador de ideas visita en la eternidad del tiempo su semilla galáctica. Visita sus propias ideas que se están transformando en colosales planetas. He aquí una revelación que estremecerá al mundo. Porque los que generaron ideas malas crearon colosales mundos infiernos. Y los que generaron ideas buenas crearon sus futuros paraísos. He aquí vuestro futuro cielo. Salido de vosotros mismos. Cielos y planetas microscópicos. Galaxias del polvo. De verdad os digo, que todo lo inmensamente colosal fue microscópico. Fue polvo. Y quien no naciere pequeñito, no ve el reino del Padre. El tener un principio microscópico es ley universal. Porque todos en el universo tienen los mismos derechos delante del Padre.
Hasta el mismo macrocosmo fue chiquitito. Vivió en edades solares que ya no están. En mundos colosales que ya han desaparecido. Porque los universos se suceden, tal como se suceden las criaturas y las generaciones. De verdad os digo que la nueva ciencia que viene a este mundo es una ciencia que estáis lejos de imaginar. Porque no será materialista. Nuevos poderes de la mente os enseñará el Hijo primogénito. La vergüenza más grande os experimentaréis, vosotros los orgullosos de una ciencia que se creyó única. La llegada del Hijo primogénito apocará a toda gloria terrenal. Porque Él es de jerarquía solar. Escrito fue, y llegará brillante como un sol de sabiduría. El conocimiento brilla. Y más brilla el conocimiento venido de los soles. Le conoceréis porque tendrá su rostro un brillo físico. Un brillo que maravillará al mundo. Y espantará a los demonios. Empezando por los que os dieron un vergonzoso sistema de vida. Por los que os dividieron. Por los que os explotaron. Por los que os engañaron. Por los que escandalizaron. Por los que exhibieron sus cuerpos. Por los que se mofaron de la moral del Padre. De verdad os digo, que por estos demonios comienza el llorar y crujir de dientes. He aquí a Satanás. He aquí al mal hecho muchas formas. He aquí al demonio, que nunca os atrevisteis a aplastar. El demonio os aplastó, a vosotros. Porque el tiempo se cumplió y el juicio final os encuentra divididos. Y de verdad os digo, que ningún espíritu que fue dividido entrará al reino de los cielos. Acusados seréis en el reino del Padre, de no haber luchado contra el demonio con todas vuestras fuerzas. Porque así lo prometisteis en el reino de los cielos. Prometisteis no dejaros sorprender por el demonio. Como fueron sorprendidos y engañados Adán y Eva. De verdad os digo, que si hubieseis dado mayor y primera importancia a las escrituras y mandamientos del Padre, no tendríais que sufrir las consecuencias. No tendríais llorar y crujir de dientes. No tendríais ni juicio final. Todo está consumado en vuestra prueba de vida. Solo os queda el arrepentimiento, una vez más. Porque en otros mundos os ocurrió lo mismo. Porque todo espíritu nace de nuevo. En nuevas existencias y en nuevos mundos. De verdad os digo, que por culpa del llamado capitalismo y por las llamadas religiones, ninguna criatura humana entrará al reino de los cielos. Los demonios del oro os dividieron en ricos y pobres. Y los demonios de la roca del egoísmo humano os dividieron en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. He aquí la tragedia del llorar y crujir de dientes. He aquí a los culpables. Todo espíritu dividido no entra al reino de los cielos. Porque nadie pidió dividir a nadie. En lo más mínimo. De verdad os digo, que todo culpable de división, castigado será. Satanás se divide a sí mismo. El fruto de toda división es el castigo para el demonio. Porque con la misma vara que midió, será medido. El llamado mundo cristiano entrará en revolución. Porque seguir sirviendo al demonio es perpetuar la división del espíritu. Y perpetuar el alejamiento del reino de los cielos. Cada segundo de violación que transcurre es una existencia más que os aleja de la morada del Padre. De verdad os digo, que jamás se vio ni se verá semejante revolución. Es el Armagedón. Gente que se arma con sus obras y hechos ejecutados en la vida. Es la primera y única revolución en que no se usa armas. Es la revolución del conocimiento. Revolución de la criatura y su evolución. Una revolución del intelecto. Una revolución con participación de la naturaleza. Porque lo del Padre está en todas partes. He aquí la diferencia infinita entre una revolución salida de hombres y una revolución salida del Padre. Tal como ocurrió con las otras revoluciones del pasado. Cuando el mundo conoció la llegada de la ley mosaica y la doctrina cristiana. Fueron revoluciones que cambiaron las costumbres del mundo de la época. Todo se va perfeccionando a medida que las criaturas van consumiendo el tiempo pedido en el reino de los cielos.
Hasta el invisible microbio pidió su tiempo. De verdad os digo que la tercera doctrina es la última que recibirá el mundo alfa o mundo del principio. Esta doctrina pedida por vosotros mismos es el mismo juicio final. Los destinos de cada uno se explican por intelectualidad. Así lo quiere el Padre Jehová. De las infinitas formas que tiene el Padre para hacer llegar las determinaciones de su divino libre albedrío, escoge la intelectualidad. Porque está en ella, como lo está en todo. Esta escogencia divina no habría sido posible en las generaciones del pasado. Porque esos espíritus pidieron ser juzgados arriba. Y vosotros abajo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Porque los juicios del Padre no tienen límites. Fueron dados a infinitos mundos. A donde vayan los espíritus, encuentran su juicio. Todo se pide en el reino, incluyendo los juicios y sus características. Vosotros pedisteis ser juzgados hasta en lo más mínimo, hasta en lo invisible. Es decir, vuestras ideas físicas que viajan al espacio. De verdad os digo, que pedisteis algo que es superior a vuestras capacidades. Vuestro drama del llorar y crujir de dientes tiene por base el haber conocido un sistema de vida inmoral. Todos vuestros segundos vividos están influenciados por la violación que vivisteis. Solo cambiando tal sistema de vida se os acorta el alejamiento del reino de los cielos. La violación a la ley de Dios es proporcional al tiempo vivido en ella. Porque todo espíritu pidió lo acumulativo. Este mundo ciego para las leyes del Padre será sacudido en su misma ley. Por los mismos actos que fueron ejecutados. Con la misma vara con que midieron a otros, así serán medidos. Los que hicieron sufrir a otros, ahora les toca a ellos sufrir. Los que engañaron a otros, ahora ellos serán los engañados. Los que dividieron a otros, ahora ellos serán divididos. De verdad os digo, que la revelación a nadie divide. Lo que sale del Padre, no divide a nadie. Lo que sale de los hombres, divide. Porque son egoístas por sistema de vida. Porque han heredado un falso concepto de la moral. Viven ilusionados en las comodidades que da el oro. Jamás se preguntan si tales comodidades son agradables al Padre. Porque olvidados están de sus escrituras. Así los sorprende el juicio final. Y no podía ser de otra manera. Así ocurre siempre cuando los creadores de sistemas de vida se alejan de los mandatos del Creador. Sus frutos son la tragedia y el llorar y crujir de dientes. Ciertamente os digo que todo el que ocupó puesto alto en este vergonzoso sistema de vida será el más bajo. Porque todo el que fue humilde y despreciado será envidiado y ensalzado. Y todo el que fue orgulloso será repudiado y despreciado. De verdad os digo que cada actitud que cada cual tuvo para con sus semejantes es juzgada. Y basta una microscópica y mala actitud y no se entra al reino de los cielos. Por un simple mal pensamiento se os cierran las puertas del reino. Así lo pedisteis vosotros mismos. Pedisteis ser rigurosos para con vosotros mismos. Y se os concedió. Esta rigurosidad fue inspirada en la elevadísima moral que vosotros observasteis en el reino. Y pedisteis que tal moral fuera escrita en el lejano planeta. He aquí la causa de toda escritura. El Padre Jehová, en virtud de su libre albedrío, se expresa a sus criaturas como lo estime conveniente. La forma, las características, las circunstancias, el lugar, el tiempo, son exclusivo del libre albedrío del Creador. Tal como vosotros tenéis la exclusividad en vuestros pensares. Igual el Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo que la última revelación es la que corresponde al juicio final. Las dos primeras revelaciones fueron manifestaciones de intervención en los acontecimientos humanos. La criatura en su desarrollo tiende a olvidar lo que prometió en su punto de origen. De verdad os digo que solo la revelación salida del Padre da luz en lo que no se conoce. Todo vuestro pasado lo sabréis. Sucesos que jamás vieron ojos humanos. Porque ningún humano presenció el principio del mundo. Ni ninguno lo presenciará.
porque ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. He aquí la obra del sistema de vida que os dieron los demonios de la ambición. Demonios que fueron bendecidos y aprobados por la roca religiosa, puesto que pactó alianzas con ellos a través de los siglos, sabiendo que ninguno de ellos entraría al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfaomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.